Estamos con Pablo López, que es el concejal de festejos del Ayuntamiento de Jarandilla. Y en este fin de semana, primer fin de semana de agosto, se celebran dos fiestas, dos celebraciones bastante peculiares. Una de ellas es Jarandeando, que es la tercera edición, y la otra fiesta que será el domingo, Jarandeando el sábado y el domingo, la 17 edición de la feria, la Feria de los Oficios, que este año tiene 60 puestos. Pablo, cuéntanos primero qué es Jarandeando. Bueno, Jarandeando es una nueva fiesta que, como bien dice, la tercera edición que hacemos. Hemos querido ampliar lo que es la fiesta, como bien dice, de los antiguos oficios durante todo el fin de semana, y con ello pues hemos decidido hacer la fiesta Jarandeando, que es como un recorrido también por esas épocas antiguas y ya unido a los antiguos oficios. Pues queremos hacer un recuerdo a los años 60-70 con el guateque y a los años 80 y 90. Esta fiesta, que es muy peculiar porque ya se está convirtiendo también en un carnaval de verano en nuestra localidad y va a más. El año pasado ya tuvimos mucha participación y muchos disfraces, y este año yo creo que va a ser mucho más, ¿no? Mucho más la participación y mucho más las visitas que vamos a tener durante el fin de semana en Jarandilla. Como bien has dicho, el Jarandeando es la tercera edición y cuenta con tres zonas. Una de ellas es el 60-70 con el guateque y 80-90 con esos años de pop, de música española y de la movida que se adentraron en España durante esa época, y queremos hacer un recuerdo pues para esa época de años, ¿no? Y luego, cuando se terminan esas dos ubicaciones con esas décadas, hay una fiesta final a partir de las 12 de la noche en la plaza, donde durará hasta las 5 de la mañana. Y el sábado, bueno, eso es el sábado 5, y el domingo 6 de agosto, pues la peculiar fiesta de Antiguo Oficio, una mirada al pasado, que ya cumple su 17 edición, y este año, como bien has dicho, tenemos 60 oficios representados, más todas las personajes y personas itinerantes que van a participar durante el domingo en Jarandilla de la Vera. 17 años son muchos, ya es una celebración que identifica mucho a Jarandilla de la Vera. Sí, la verdad es que identifica mucho a Jarandilla porque atrae mucho turismo durante todo el fin de semana, y sobre todo esa mañana, a partir de las 10, podemos disfrutar de esos antiguos oficios que todos los antepasados pudieron hacer, ¿no? Y es un recuerdo para ellos, porque la verdad es que esos oficios dieron de comer a mucha gente en nuestra localidad, y hay que hacer un recuerdo para todo ello, ¿no? Por la mañana hay además representaciones, se representa, por ejemplo, el pregonero, ¿no? O otro tipo de oficios que había antiguamente, se van a representar por las calles. Sí, esos son los personajes itinerantes, aparte de los 60 ubicaciones que son fijas durante el casco antiguo de Jarandilla. Están las personas itinerantes, como el pregonero, muchos de ellos que van a estar dando vueltas por la Plaza Nueva y por la Plaza de la Constitución de Jarandilla. Pablo, haznos una valoración de cómo está siendo el verano 2023 en Jarandilla. Bueno, ahora de hecho he tenido la oportunidad de coger una concejalía que no he tenido nunca, que es la de turismo, y la verdad es que los meses que llevo trabajando al frente de ella estoy viendo mucho las estadísticas de los años anteriores con estos, ¿no? Y la verdad es que las estadísticas son positivas, y vamos aumentando mensualmente y anualmente desde post-pandemia en adelante, y yo creo que las valoraciones y las estadísticas son muy positivas en Jarandilla de la Vera, como supongo que en la comarca de la Vera. Yo creo que el norte de la provincia es muy visitada, y nosotros lo estamos viendo cada mes en nuestra localidad.